Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán ahí en la pantalla, se trata de lo que es atención y memoria, ¿sí? Dos procesos cognitivos que también están bastante unidos en cuanto a su dependencia, la ayuda que se proporciona. Probablemente ustedes han enfrentado situaciones en las cuales tienen que buscar objetos, buscar elementos, buscar palabras, o de repente hasta buscar personas en medio de un tumulto, ¿no? Entonces allí tienen que concentrarse en el rostro que quieren ubicar y tratar de encontrarlo dentro de muchos rostros o, como en el caso del ejemplo que les están poniendo, encontrar figuras determinadas, específicas que les han señalado. La pregunta sería, ¿qué procesos entran allí en juego? ¿No? ¿Qué cosa es necesario haber desarrollado para poder conseguir una, un resultado exitoso? Es por eso que hoy día vamos a revisar lo relacionado con atención y memoria. ¿Qué es la atención? ¿Qué tipos de atención existen? ¿Qué es la memoria? ¿Cuáles son las etapas de la memoria? ¿Qué se llama enfoque modélico? ¿Qué tipos de memoria existen? ¿Cuáles son las causas del olvido? Que probablemente es algo que sí les moviliza, les interesa bastante. ¿Qué trastornos se pueden encontrar en la memoria? ¿Y qué se puede hacer por ellos también? Empecemos por el proceso de atención. Cuando hablamos de atención, hablamos de un proceso que cumple una doble función. Por un lado, hablamos de atención para referirnos a una suerte de filtro, como si fuera una coladera. Entonces yo sujeto, retengo algunos elementos, algunos estímulos y los otros los dejo pasar. La atención funciona así, como un filtro. Pero también la atención ejerce una función de proceso de control. Quiere decir, controla, ayuda o desmejora, ayuda o entorpece la memoria, pero un tipo de memoria. Vamos a ver también cuál de ellas es. Hemos hablado de atención, seguramente hemos escuchado hablar de atención en muchas ocasiones y casi siempre tratándose de las llamadas de atención o de la atención que te solicitan, ¿no? ¿Podrías, por favor, atenderme? Se está refiriendo a que dejes de atender el resto de estímulos de la misma modalidad sensorial, que me atiendas solo a mí. Eso es atención selectiva, ¿no? Cuando yo solicito o deseo atender una parte del estímulo o un estímulo entre otros que tienen la misma modalidad sensorial. A eso le llamamos atención selectiva, ¿no? Es la atención que te piden, es la atención que tú pides también, ¿no? Puedes atender, por favor, lo que te estoy diciendo, atiende lo que te estoy enseñando, lo que te estoy mostrando. Ahí te están pidiendo atención selectiva. Sin embargo, existen otros dos tipos de atención. Tenemos, por ejemplo, la atención sostenida, que muchas veces no se menciona mucho, pero que se refiere a aquel tipo de atención que tú colocas, que tú utilizas para realizar una actividad, para realizar una acción determinada. Quiere decir, para cualquier acción que tú vas a realizar necesitas atención. Entonces, todas y cada una de las personas utilizamos la atención sostenida. Esta puede ser corta o puede ser muy larga, muy prolongada. El niño más hiperactivo que conozcan, el sobrinito que llega a la casa, patea al perro, se sube a la mesa, tira el florero, tiene atención sostenida, porque para patear al animalito ha tenido que focalizar toda su atención, utilizar esta atención sostenida para poder realizar la acción y dirigir su pie hacia donde está el perrito. Para poder subir a la mesa también ha necesitado utilizar esta atención que le permite realizar la actividad y no dar saltos en el aire, por ejemplo. Para agarrar el florero también necesitó concentrarse para poder
coger el florero y no estar dando de repente manotazos en el vacío. ¿Ya? Entonces la atención sostenida puede ser muy corta, tan corta como subir un peldaño, tan corta como la que uso para amarrarme los zapatos, pero también puede ser larga, dependiendo de la actividad que realices. Entonces la atención sostenida es la atención que utilizas para realizar una actividad. Un médico, un cirujano que esté operando 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, utiliza atención sostenida también. La chica de la imagen está leyendo un libro y todo el resto del mundo, cualquiera sea la modalidad sensorial, está fuera de ella. Se ha focalizado solamente en realizar esa acción, ¿ya? La atención dividida, bueno, es algo que ya es más fácil de inferir, se refiere a la atención que colocamos o que ponemos a dos o más actividades, ya se llama atención dividida. En realidad, decir más actividades es un poco, de repente, impreciso, ¿no? Yo podría decir 2 o 3 actividades. Es difícil que alguien pueda hacer 3, 4, 5 actividades paralelamente. No imposible, no imposible, pero es poco común, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el sujeto está manejando y está mandando mensajes, algo que no debería hacer, pero ha dividido su atención en eso. Cuando, por ejemplo, estamos caminando y estamos conversando. El ejemplo más típico, de repente, es el de la recepcionista, ¿no? Contesta el teléfono, sigue escribiendo la carta, la solicitud que está copiando, y de repente hasta está comiendo. Entonces está haciendo varias cosas a la vez y todas le sale bien, porque la atención dividida funciona cuando se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, uno, eh, las actividades son de complejidad media, o sea, no son actividades tan complejas, ¿no? Resolver una ecuación algebraica y resolver los problemas de mi pareja al mismo tiempo, los problemas con mi pareja, no se puede hacer. No, ninguna de las dos cosas la vas a hacer bien, pero caminar y silbar, sí, caminar y cantar también, caminar y conversar también. Entonces, tienen que ser actividades de complejidad media. ¿Qué otro requisito hay? Las actividades deben afectar modalidades sensoriales diferentes. Yo puedo, probablemente a ustedes les ha sucedido, ustedes lo han hecho, leer y escuchar música. Sí, claro, se puede, por supuesto, y no tiene que haber interferencia, o sea, no tiene por qué hacerle interferencia. Pero sí, solo si la música que escuchan no es una música que esté vinculada a algunas situaciones o episodios de su vida que perturben, ¿no? Por ejemplo, si pongo justamente la música que me recuerda a alguien y termino llorando, obviamente te va a distraer. Si pongo la música que me levanta el espíritu y me hace bailar, tampoco pues también va a haber interferencia. Es mejor una música neutral y te pones a leer. Allí sí. Entonces, pero tienen que afectar modalidades sensoriales diferentes. No podrías, por ejemplo, hacerlo bien, ver un video y estar leyendo. Ver un video y estar leyendo. Probablemente las actividades no salgan tan bien como si las hicieras independientemente. Otro de los requisitos para la atención dividida es también el hecho de que alguna de las actividades ya se haya vuelto automática. Por ejemplo, caminar es algo que hacemos automáticamente. No tenemos que estar concentrados en dar los pasos, inclinar el cuerpo, levantarle el talón. No, nada de eso, lo hacemos automáticamente. Y conversar, ¿no? Entonces, en la atención dividida, una de las actividades tiene que estar ya en forma automática. De repente, manejar bicicleta e ir cantando, suponiendo que sepas manejar bicicleta, ¿no? Entonces, porque ya lo realizas automáticamente, ya no estás pensando en cada cosa que estás haciendo.
en este caso, manejar de repente puede ser para esta persona algo automático y por eso se da el lujo de estar mandando mensajes de texto. Pero igual es una imprudencia, ¿no? Igual es una imprudencia. Pero no podrías manejar y conversar si recién estás aprendiendo a manejar. Ay, ¿qué te cuentas? Que cállate, es que tengo que concentrarme en esto. Ahí no se puede. Pero si ya dominas, ahí sí puedes conversar, ir conversando, ir manejando. Entonces tenemos 3 tipos de atención de acuerdo al requerimiento que se hace. También existe otra clasificación para la atención, que es la clasificación que se basa en la voluntad de la persona. La persona atendió voluntariamente o la persona atendió involuntariamente. Le llamamos atención voluntaria cuando tú deseas atender, cuando tú atiendes algo porque tú deseas hacerlo. Tú diriges tu atención. Entonces voy a comprar al supermercado, quiero comprar mandarinas y estoy mirando, estoy seleccionando las mandarinas que estén de repente con el color más intenso, que no tengan manchitas blancas ni negras. Estoy atendiendo voluntariamente, estoy poniendo atención para buscar las que estén mejores, seleccionarlas y guardarlas, ¿no? O voy a buscar a una persona entre un tumulto de gente y estoy concentrado voluntariamente en ubicarla. Diferente es el caso de la atención involuntaria. En la atención involuntaria, tú ni siquiera de repente habías previsto que ibas a atender algo, pero el estímulo te llamó. Por ejemplo, estás caminando por la calle y hay una colisión, ¿no? De carros. Y ¡pum! Inmediatamente volteas. Ese voltear a ver hacia donde sonó o se produjo el ruido o el estrépito, lo que haya sido, eso es atención involuntaria. Eso no lo dirigiste tú. Eso lo dirigió automáticamente tu sistema nervioso autónomo desde el sistema reticular. Acuérdense que el sistema reticular sirve para mantenerte en estado de alerta, semi-alerta, y se activa cuando hay episodios como esos, ¿no? O sea, hechos que son sobresalientes, sobresaltantes, o que de repente salen de lo común. Es algo que no se esperaba, que alguien aparezca vestido de malla fosforescente, por ejemplo. ¿Qué? ¿No? Claro, te llama la atención. A eso llamamos atención involuntaria, gobernada por el sistema nervioso autónomo. En el caso de la memoria, hay 3 acciones que se dan en todo proceso de memoria. Entonces, estas son registrar, almacenar y recuperar la información. Si el sujeto no registra, no puede almacenar. Si el sujeto registra, almacena, pero no puede recuperar, tampoco podemos hablar de memoria. ¿Ya? Entonces, solo hablamos de memoria cuando el sujeto registra, almacena y tiene la posibilidad de recuperarlo, de recordarlo, de evocarlo cuando lo necesite. En ese caso, hablamos de que se dio el proceso de memoria, registro, almacén y recuperación de información. Se hace generalmente un paralelo entre la memoria y el funcionamiento de la computadora. A eso se le conoce con el nombre de metáfora computacional, porque es una analogía que se está haciendo entre cómo se meten los datos en una computadora y se obtiene algo, y cómo tú utilizas el proceso de memoria. El registro en la computadora lo haces a través del teclado. El registro, en tu caso, ¿no? En el caso de la memoria, se hace a través de los órganos receptores. El almacenamiento lo haces en la nube o lo haces en una carpeta. Igual, el almacenamiento lo haces en el sistema nervioso. Y la recuperación es la evocación que decíamos que marca y le da la calidad de memoria a los hechos. Entonces,
Cuando nosotros recuperamos, evocamos, nos acordamos de algo, estamos recuperando, así como cuando tú abres los archivos que tienes allí guardados en tu computadora. Es simplemente un paralelo que se establece entre el funcionamiento de la computadora y los procesos de memoria. Atkinson y Shiffrin son dos psicólogos que trabajaron justamente un enfoque, una forma de explicar la memoria. Entonces, para Atkinson y Shiffrin, la memoria funciona como un multialmacén, o sea, como un almacén cualquiera, que tiene diferentes niveles. O sea, son cada almacén que tiene ahí, porque es un multialmacén, hay muchos almacenes, cada almacén tiene diferentes características o guarda el material, en este caso la información, de diferente manera. Por ejemplo, él dice, la memoria es un multialmacén de información. Existen tres tipos de almacenes. El primer almacén es el que directamente recoge la información del exterior, sea por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto, lo que sea. Y entonces la registra. ¿Qué significa que la registra? La anota, toma nota de ella, retiene esa información. Ese registro sensorial, uno, se produce en el órgano sensorial. Y no lo olviden, en alguna oportunidad fue pregunta de examen de admisión, ¿dónde se produce el registro sensorial? ¿No? En el órgano sensorial. Si se trata de algo que he visto, será en la retina de mi ojo. ¿Qué sucede ahí? Allí se va a registrar, allí por primera vez, ¿no? Va a llegar el estímulo y va a permanecer allí por un tiempo sumamente breve, tan breve que bordea el segundo. Pueden ser 2 segundos, 1 segundo, medio segundo, etcétera, dependiendo de qué, de la modalidad sensorial. Otro almacén es el llamado almacén a corto plazo. Cuando hablamos del almacén a corto plazo, nos estamos refiriendo a un almacén donde las cosas, la información, no puede estar mucho tiempo. Tiene un límite en capacidad, o sea que no puedes meter toda la información que quisieras, tiene un límite, y un límite en tiempo de permanencia. ¿Ya? Por eso se le llama almacén de corto plazo. Allí permanecerá la información mientras tú la estés usando. Si tú estás trabajando con estos números o con estos libros, este tema lo lees en un libro, lo lees en el otro, tienes la información acá, la tienes. ¿Por qué? Porque la estás trabajando. Atkinson y Shiffrin dicen, la estás repasando, la estás usando. Él lo traduce como la estás repasando, la estás volviendo a pasar y volviendo a pasar, volviendo a tocar, volviendo a señalar, volviendo a hacer referencia a ella, la estás usando. Y mientras estés usando la información o repasando la información, va a permanecer en ese almacén. Pero en cuanto tú la dejes, van a pasar 30, 40, 50, 180 segundos y desaparece. Entonces, se mantiene allí mientras tú trabajes o repases la información. En cuanto dejas de hacer eso, desaparece la información. Y el tercer almacén, según el modelo explicativo de Atkinson y Shiffrin, es el almacén a largo plazo. En el almacén a largo plazo, como su nombre lo indica, está por largo tiempo, está por mucho tiempo, teóricamente para siempre. Es donde tú guardaste tu nombre, tu apellido, el nombre de tu mamá, de tu papá, el colegio de donde fuiste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tres almacenes que según Atkinson y Shiffrin existen para la memoria. O sea, tres tipos de almacén que almacenan la información por diferente cantidad de tiempo.
Este esquema, este modelo presentado por Atkinson y Shiffrin, dio lugar a que se hablara desde entonces de 3 tipos de memoria. Entonces hablamos de una memoria sensorial para referirnos a esa memoria justamente que, de la que habla él cuando dice solamente se registra la información en el órgano sensorial. A esa información se le llama, o a ese proceso se le llama memoria sensorial. La memoria sensorial vendría a ser la retención del estímulo, retener el estímulo un tiempo más del que dura, un tiempo más del que dura. Ejemplo, miré algo. ¿Cuál es el órgano receptor? La retina de mi ojo. Ahí se quedó pegado. Ahí se quedó pegado por un tiempo más del que dura. Quiere decir, ya no está el estímulo delante mío, pero se ha quedado ahí pegado. Pero por un momento sumamente breve, que bordea el segundo, ¿ya? Un poquito menos, un poquito más de un segundo. Un segundo, por un segundo la imagen está ahí retenida. ¿Y después qué pasa? Entra otra imagen y la desplaza. Entra otra imagen y la desplaza. Entra otra imagen y la desplaza, entra otra imagen y la desplaza, y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí se dice que el tipo de información que se almacena es información precategorial, antes categorial de categoría clase, antes de clasificarla. En otras palabras, lo que quiere decir es que ahí se almacena información tal y como ingresa, sin hacer ninguna interpretación, sin hacerle ningún cambio. Es como si tomara una foto, igualita quedó ahí. Pero ¿por cuánto tiempo? Por décimas de segundo. Bueno, entonces la memoria sensorial es la memoria del órgano sensorial. Exacto, es la memoria del órgano sensorial. Entonces, habrán tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen. Sí, existen tantos tipos de memoria sensorial como modalidades sensoriales existen. Hemos visto 8 modalidades sensoriales, hay 8 tipos de memoria sensorial. La memoria sensorial que se produce en el ojo, o sea, la retención del estímulo visual en la retina, se denomina memoria icónica, porque lo que se retienen justamente son iconos. Entonces se le llama memoria icónica. El estímulo que se retiene en el oído interno será un sonido, claro, un sonido, una palabra, se llama memoria ecoica. Entonces, en esos 2 únicos casos se cambia de nombre a la modalidad sensorial. Memoria icónica para la memoria sensorial visual, memoria ecoica para la memoria sensorial auditiva. Y la más pequeña, o sea, la de más breve duración, es la memoria icónica, la memoria sensorial icónica. Esa es la más breve que existe, ¿ya? La más breve que existe. 0,5 segundos, o sea, 5 décimas de segundo, ni siquiera llega al segundo, medio segundo, que se queda ahí retenida. ¿Qué pasa después? Entra otra imagen y la desplaza, otra imagen y la desplaza, otra imagen y la desplaza. La memoria sensorial ecoica, en cambio, tiene mayor duración. Se queda la palabra que me acaban de decir en mi oído interno, pero por 1 segundo, 2 segundos, dependiendo de muchos factores, el volumen, el grado de familiaridad con esa voz, el registro vocal, etcétera, etcétera. Entonces, está bien que dure más, está bien que dure, por ejemplo, 2 segundos, porque mientras esté ahí la palabra, entra la otra palabra y se engancha con la primera. Luego entra otra palabra y se engancha con la última, y así sucesivamente arman una cadena que se llama oración. Por eso puedo entender una oración. Puedo entender una oración porque una palabra se relacionó con otra y con la siguiente de repente, ¿no? Si fuera tan breve como la memoria icónica, probablemente ni siquiera podría entender, porque hay una palabra
solo una palabra, no sé a qué se está refiriendo, ¿no? Pero si hay un enganche, una cadena de palabras, ahí sí puedo entender qué cosa me están diciendo. En las otras modalidades sensoriales, la memoria sensorial adopta el nombre de la modalidad sensorial. Ejemplo, memoria sensorial áptica para referirse al tacto, a la memoria sensorial de la piel, memoria sensorial olfativa para referirse a los olores. Todavía tengo el olor acá fresco. Esa es memoria sensorial olfativa, memoria sensorial gustativa para referirse a los sabores, memoria sensorial sinestésica, memoria sensorial senestésica, memoria sensorial laberíntica. Cada modalidad sensorial tiene un tipo de memoria sensorial que dura muy poquito, alrededor de 1 segundo como promedio. El otro almacén dio lugar a lo que llamamos memoria de corto plazo. Cuando hablamos de la memoria de corto plazo, hablamos de una memoria que sí, pues también tiene corta duración, poca duración. ¿Cuánto? Bueno, James dice que 7 más menos 2 unidades de información. ¿Qué significa eso? 7 más 2, 9. 7 menos 2, 5. De 5 a 9 unidades de información es lo esperado, es lo normal, que tú puedas retener de 5 a 9 unidades de información. ¿Y qué es una unidad de información? Es un elemento que tiene un sentido para ti, o que tú le das un sentido, ¿no? Entonces, aquí sí se trabaja con información ya categorizada, información clasificada, información que tiene sentido porque la estás usando, ¿ya? Entonces, está limitada en espacio y está limitada en tiempo. Está limitada en espacio porque no puedes meter muchos elementos, mínimos entre 5 y 9 es la capacidad que puede tener la memoria de corto plazo. Más de 9 podría ser, pues, casos excepcionales, pero generalmente uno retiene entre 5 y 9 unidades de información. Pueden ser de 5 a 9 palabras, de 5 a 9 números, de 5 a 9 de repente imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ese es más o menos el promedio, de 5 a 9, 7 más menos 2 unidades de información. Aquí sí se trabaja con información denominada información categorial, o sea, la información ya tiene sentido para ti. El tiempo de almacenamiento, que es otra limitación, va de 15 a 30 segundos, aunque hay ocasiones en que puede durar más, ¿no? Hasta minutos. Lo que te estoy diciendo ahí es de que si tú dejas la información, ya no la repasas, ya no la trabajas, pasarán 30 segundos o yo diría o algunos minutos y ya se te borra. Si tú tienes almacenado 9 unidades de información, pero después tienes que estudiar otro curso, ¿dónde se va a meter si esto está lleno? Tienes que deshacerte de esto. Lo botas. Significa, yo lo sabía, ay, qué cólera, me olvidé, hace un ratito lo sabía, lo tenía, lo sabía, lo sabía. No me acuerdo, porque ya eliminó la información, ya se le olvidó, ¿ya? Y tenemos la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es la que la que procesa la información en ese último multialmacén, ¿no? Aquí, teóricamente, es una memoria permanente, es una memoria remota, es una memoria que guarda los recuerdos más antiguos de tu vida y los guarda desde los recuerdos más antiguos de tu vida hasta los actuales y los guarda para siempre, ¿ya? Los guarda para siempre. Su capacidad es ilimitada, teóricamente es ilimitada, puedes meter toda la información que quieras. Información significativa, o sea, información categorial. Y podemos diferenciar dos tipos de memoria, porque a diferencia de lo que alguien puede de repente pensar, ¿no? Y de repente imaginarse y decir la memoria de largo plazo, ya, la memoria de largo plazo es
Claro, es como un baúl donde yo voy metiendo todo lo que me va pasando, todo lo que voy viviendo, todo lo que voy aprendiendo, todo lo voy metiendo, guardando mis emociones, todo lo voy guardando ahí. No, eso es un error. La memoria de largo plazo no funciona como un baúl donde yo meto cosas, no, funciona como una biblioteca donde mantienes la información, mantienes los elementos ordenados. En la memoria de largo plazo también ordena información. Hay información de la que puede hablar, que puede compartir. Lo que he aprendido, lo que he vivido, lo puedo compartir con alguien si quiero, ¿no? Y hay otra memoria que guarda información de la cual tú no tienes mucho acceso al contenido, pero se supone, es implícito, que debe estar guardada esa información en alguna parte de tu organismo. Y a eso le llamamos memoria implícita. La vamos a ver ahorita ya, para que no quede oscuro. Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes tipos de memoria, ¿no? Entonces ya les estaba diciendo que hay una memoria que se le llama explícita porque se puede explicitar, se puede compartir. Y hay otra memoria que se llama implícita porque yo no la puedo compartir con nadie, ¿no? O sea, no tengo mucho acceso a esa información. La memoria explícita puede ser de dos tipos. Entonces yo puedo hablar o puedo compartir. ¿Qué recuerdos puedo compartir? Puedo compartir recuerdos sobre, de repente, conocimientos, ¿no? Sobre los conocimientos que tengo, sobre lo que he aprendido. Puedo repartir esos recuerdos. Y, y ya, o sea, reparto esos recuerdos, ¿no? Eh, de los conocimientos. Y aquí, entonces, estoy utilizando lo que se conoce con el nombre de memoria semántica. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos, ¿ya? Memoria semántica viene de sema significado, conocimiento. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos. Y también puedo compartir recuerdo de, de lo que son los episodios de mi vida, las vivencias que he tenido. A eso le llamamos memoria episódica. La memoria episódica, entonces, es la memoria de los episodios de mi vida, ¿ya? Es la memoria de mis vivencias que yo he tenido. Bien, memoria semántica, memoria episódica. ¿Qué más? La memoria semántica la podríamos asimilar, asemejar, por ejemplo, a lo que es una enciclopedia. Ya la memoria semántica funciona como una enciclopedia, pero en este caso, mi enciclopedia personal. O sea, en la memoria semántica están todos los conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, todo lo que podría encontrar en una enciclopedia, pero en este caso es mi enciclopedia personal. En la memoria episódica está almacenado todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, todo lo que yo podría encontrar de repente en un diario personal. Entonces, eso le llamo memoria episódica, ¿ya? Es como si fuera mi diario personal. Eso lo puedo compartir, sí, si quiero, ¿no es cierto? En cambio, en la memoria implícita la situación es diferente. Y es diferente porque en la memoria implícita yo no tengo acceso a la información guardada, pero yo supongo que está guardada en algún sitio porque me permite realizar acciones o experimentar emociones. Y tenemos aquí una diferenciación, pues tenemos la memoria procedimental, que es la memoria del procedimiento. Quiere decir, hay cosas que yo puedo hacer, pero no sé bien cómo las hago automáticamente y no tengo acceso a la información que me permite realizar esa actividad. Por ejemplo, aprendí a manejar bicicleta.
y alguien me dice, dime, ¿en qué ángulo pongo mi espalda? No sé, mira cómo estoy haciendo. ¿Y con qué intensidad presiono los pedales? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué músculos debo contraer? ¿Qué músculos debo tensar? Yo no sé, pero si tú manejas, ¿cómo no vas a saber? Es que no sé, no tengo acceso a esa información, ¿ya? No tengo acceso a esa información, pero debe estar en algún sitio, ¿no? Porque si no estuviera, yo no podría seguir manejando bicicleta. En algún sitio, cuando yo agarro la bicicleta y me subo, se activa todo ese protocolo, toda esa secuencia. Está almacenada en algún sitio, por eso digo que es una memoria implícita. Se supone que está almacenado en algún sitio, porque me permite realizar una actividad motora generalmente, pero yo no tengo acceso a la información. Lo mismo sucede con las emociones. En el caso de las emociones, yo experimento emociones y las reconozco como alegría, tristeza, enojo, etcétera. Pero si alguien me preguntara, ¿cómo haces para estar feliz? Yo siempre te veo alegre. Dime, ¿qué músculos debo tensar? No, piensa en algo bonito nomás. No, pero dime cómo hago, qué hago en mi cuerpo para sentir felicidad. Es que no sé qué cosas podrías hacer en tu cuerpo. No, pero ¿qué músculos voy a relajar? ¿Cuáles voy a contraer? ¿Cuánto los voy a contraer? ¿Qué hormonas debo liberar? ¿Qué neurotransmisores se activan? ¿Puedes decirme eso? Si yo te veo siempre alegre, ¿cómo lo haces? No sé, yo solamente pienso en algo bonito y automáticamente mi organismo se pone así, modo alegría. Pero ¿cómo lo consigues? Dímelo, no lo sé porque yo no tengo acceso a esa información, ¿ya? Por eso es una memoria implícita. Ahora, ¿por qué se ha dividido semántica, episódica, procedimental, emocional? Porque cada una de estas memorias se procesan en lugares diferentes. Por ejemplo, la memoria semántica, semántica, sema, conocimiento. Los conocimientos, ¿cómo se ¿cómo es que los guardo y los evoco? ¿Con palabras, con números? ¿Cómo los guardo y los evoco? Con palabras y con números. Sí, las fórmulas con números, con palabras, los conocimientos que voy aprendiendo. Ya. ¿Eso corresponde al trabajo del hemisferio cerebral derecho o izquierdo? Izquierdo. Ya, hemisferio cerebral izquierdo. Y como son pensamientos, área prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo procesa la memoria semántica. Allí podríamos decir es la sede, allí se da la memoria semántica. Si por mala suerte en tu vida te lesionas el área prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo, es seguro que vas a perder recuerdos de tus conocimientos. En cambio, la memoria episódica, ¿cómo recuerdas tú las cosas que has vivido? La fiesta de promoción, la primera vez que saliste solo a una fiesta, etcétera. Ah, con imágenes, claro, el recuerdo generalmente es con imágenes, ¿no? De cosas que he vivido. Ya, eso es actividad del hemisferio cerebral derecho, izquierdo. Ah, derecho, derecho, ya está. Y como también es un pensamiento, pensamiento con imágenes, es área prefrontal del hemisferio cerebral derecho. Quiere decir que si por mala suerte en mi vida me lesiono área prefrontal del hemisferio cerebral derecho, voy a perder recuerdo de episodios de mi vida, de vivencias que he tenido. Bien, ¿dónde se almacena, dónde se guarda, dónde se trabaja la secuencia de acciones para realizar una actividad? ¿Cuál es la estructura nerviosa que guarda la secuencia de acciones para realizar una actividad? El cerebelo, ¿no es cierto? Y el lóbulo motor también en parte como que se apoya ahí, pero básicamente el cerebelo. Quiere decir que la memoria procedimental tiene su sede en el cerebelo. Y si te lesionas el cerebelo, todo lo que ahora haces automáticamente
caminar, peinarte sin mirar, de repente hasta mensajear sin mirar tu dedo, todo lo que haces automáticamente ya no lo vas a tener y vas a tener que reaprender esas actividades que ahorita son automáticas. ¿Por qué? Porque la sede era el cerebelo y si se lesionó, eso se dañó. Y en el caso de la memoria emocional, ¿dónde se procesa? Eso está más fácil, ¿no? En la amígdala cerebral, porque es la amígdala cerebral la que tiene allí guardado todas las alteraciones que se tienen que producir en tu organismo cuando estás alegre, que son diferentes a aquellas que se producen cuando estás enojado o cuando estás triste. Entonces, es la amígdala cerebral la que va a comandar todo eso, ¿ya? Y es esa la razón por la cual se separan los diferentes tipos de memoria a largo plazo. Allí se están almacenando. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, tenemos los procesos de control que de alguna manera ya los hemos mencionado, ¿no? Se llama procesos de control aquellos procesos que pueden mejorar o que pueden enlentecer, perjudicar, interferir con los diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de control para la memoria sensorial? La atención. Y ni vuelta que darle. O sea, la atención. Tú pones más atención, hay mayor cantidad de imágenes que se retienen en el órgano sensorial. Pones menos atención, entonces retienes menor cantidad de imágenes. ¿Cuál es el proceso de control para la memoria de corto plazo? La repetición o repaso. Mientras estés trabajando con una información, va a permanecer en tu memoria de corto plazo. Si tú repites una información, por ejemplo, te da un número de teléfono, no tienes dónde anotar, 985-476-321, 985-476-021, 985, y lo sigues repitiendo, lo vas a mantener en tu memoria de corto plazo. Encuentras un teléfono 985-473-321, ya está, marqué, hablé, ya está. Pasa un par de horas. ¿Me das el número? Me olvidé. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿No llamaste? Llamé. ¿Y no te acuerdas a qué número llamaste? No, no sé. Es más, ni siquiera era mi teléfono. Me prestaron un teléfono y marqué. Ay, ya, pues ya. Se me fue, ¿no es cierto? Porque lo dejé de repasar, lo dejé de repetir. ¿Cuál es el proceso de control para la memoria de largo plazo? El ensayo elaborativo. ¿Qué es un ensayo elaborativo? Es un proceso de codificación. Si tú quieres que la información que tienes acá en tu memoria de corto plazo, que es donde aprendes todo, lo que te estoy diciendo ahorita lo tienes ahí en tu memoria de corto plazo, pero tú quieres guardarlo para que te dure, guardarlo para siempre, meterlo a tu memoria de largo plazo para que en el momento del examen lo puedas sacar y utilizar. ¿Qué necesitas hacer? Un ensayo elaborativo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que elaborar, crear algo de mi autoría. Entonces yo tengo que agarrar los apuntes que he tomado de la clase, tengo que leer el boletín que me han mandado y tengo que después dejar las dos cosas, agarrar un papel en blanco y escribir todo, crear mi propio material o de repente hacer un organizador gráfico o un mapa mental, lo que yo mejor maneje está bien, ¿no? Entonces allí estoy elaborando. Cuando tú elaboras algo utilizando tu vocabulario, utilizando tus palabras, utilizando tu forma de redactar, tu estilo, estás metiendo la información, le estás dando significatividad, le estás dando sentido a las cosas, estás produciendo un enganche entre los conocimientos antiguos, tu vocabulario y el conocimiento nuevo. Entonces, este enganche lo que hace es jalar la nueva información a la memoria de largo plazo y ayudar a que se mantenga ahí. Entonces, no se conformen con subrayar y resaltar su boletín. Tienen que, eso es una primera parte, pero ahí no pueden quedarse. O sea, tienen que crear su propio material con sus propias palabras para que sea significativo, para que pueda quedarse en la memoria de largo plazo.
En otras palabras, lo que haces en ese momento es unir la información nueva con la información antigua que tenías. Y la información antigua, como les dije hace un momentito, puede ser simplemente tu vocabulario o tu estilo de redactar, tu estilo de decir las cosas. Y es mejor hacerlo por escrito, ¿no? Elaborar algo. No, yo sí parafraseo cuando estudio, claro, pero lo haces oralmente. No te queda nada y por eso después no tienes de dónde repasar y tienes que volver a leer toda la separata, pérdida de tiempo. Ya no, ¿para qué? Si ya le había sacado lo mejor, pero no lo anotaste, pues tienes que anotarlo. Bien, ¿cuáles son las principales causas del olvido? Ah, sí queremos saber eso. En primer lugar, y la más frecuente, es el decaimiento de la huella. ¿Qué significa esto? Significa que aprendiste algo, pero ya pasó mucho tiempo y nunca más lo usaste. Entonces, va a llegar un momento en que simplemente lo perdiste o te olvidaste. No lo tienes pues a la mano. Un ejemplo bastante frecuente o conocido es el aprendizaje de un idioma. Aprendí ruso cuando tenía 10 años porque había la posibilidad de que toda la familia nos fuéramos a Rusia. Han pasado 20 años y bueno, nunca llegamos a salir y ya nada, todo quedó ahí en un mal recuerdo y ya pasó pues. Ah, pero hablas ruso. Ya no me acuerdo de nada. Los idiomas son así, pues si no lo usas, lo pierdes. Se decae la huella. Eso se llama decaimiento de huella por desuso, ¿ya? Otra causa del olvido es las fallas en la recuperación. Tú teóricamente armaste, elaboraste tu material, tenías que estudiar un proceso determinado y se te ocurrió hacer un acróstico, ¿no? Con la primera letra de cada una de las partes del proceso, de la secuencia. Ya, todo muy bien, pero no te acuerdas cuál es la palabra generadora. Yo he hecho un acróstico. Ya, ¿cuál es la palabra? Ah, no me acuerdo. Si no te acuerdas, no tienes cómo jalar, no tienes cómo recuperar la información. No sabes el código. ¿Y por qué no puede, por qué podría ser que no lo haya grabado bien? También puede ser por interferencias, ¿ya? Interferencias a veces emocionales, interferencias de otras actividades que has estado haciendo al mismo tiempo. Estuviste, sí, haciendo tu gráfico, tu cuadro, tu resumen, pero también estabas con la oreja parada, escuchando la película que estaban dando en la otra habitación, ¿no? Entonces ahí hay interferencias, pues que no te, tú crees que has guardado todo, que armaste bien todo, pero al momento de recuperar no tienes cómo jalarlo, porque no grabaste esa llavecita que te iba a permitir acceder a esa información. Allí se ubica aquel fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? O sea, lo sé que lo he guardado, me acuerdo el momento, pero no sé cómo recuperarlo, porque no fijaste esa forma de recuperar. Y bueno, otro de los motivos es la interferencia por bloqueo de información. A veces puede suceder que tienes conocimiento guardado que es contrario a lo que estás aprendiendo. Si tú no sacas ese conocimiento contrario, antiguo que tienes y buscas integrarlo al nuevo, el conocimiento que tienes aquí antiguo va a boicotear la fijación del nuevo conocimiento. Entonces no lo vas a poder retener. Pero si tú los evocas, los sacas y lo buscas integrarlo, cómo se explica, cómo pasó, qué otra forma de verlo, desde qué perspectiva, entonces allí sí vas a permitir que se enganche la información nueva en la información antigua o conocimiento previo. Ya, entonces esas son las tres principales causas o las causas más frecuentes. ¿Qué es lo que sucede en los trastornos de memoria? El sujeto pierde la memoria, la pierde, toda, la pierde.
¿Cuáles son los principales trastornos de memoria? Las amnesias. Esta no es que me olvidé, he perdido la memoria. Las amnesias generalmente se dan por un accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? No tiene que coincidir necesariamente con un accidente aparatoso de tránsito de otra índole, no. Puede ser simplemente el sujeto tenía presión alta, dejó de tomar las pastillas una semana, se fue a una reunión, un brindis, y la presión ya estaba alta, tomó licor, más se subió, al otro día se despertó y se cayó de la cama. Que tenía medio cuerpo paralizado, un derrame cerebral, etc. Eso es un accidente cerebrovascular. Una arteria, una vena o un vasito capilar que es tan delgadito como las hilachitas de tu chalina. Ya, ese vasito capilar se rompió porque había mucha presión arterial. Entonces se rompió. ¿Y qué pasó? La sangre se derramó. La temperatura de nuestra sangre es caliente. Entonces, esa temperatura mata neuronas. Hubo un derrame cerebral. Ya está. Eso se llama accidente cerebrovascular. Hoy tuvo un accidente cerebrovascular este sujeto. Nos están dando dos tipos de trastornos de la memoria. Retrógrada, dos tipos de amnesia, retrógrada y anterógrada. Agarrémonos del prefijo. ¿Qué significa ese prefijo retro? Moda retro, música retro. Anterior. Anterior, antiguo, ¿no es cierto? La moda antigua, la música antigua. Ya. Hoy tuvo el sujeto su accidente cerebrovascular. Todo lo antiguo, todo lo anteriormente, anterior al accidente que ha vivido, todo lo anterior lo perdió. Ya no se acuerda. Es como si hoy naciera y hoy empieza recién a guardar información. Hoy nació y hoy empezó a guardar información. No se acuerda cómo se llama, dónde vive, los conocimientos adquiridos, nada. Todo lo anterior lo perdió. Eso es amnesia retrógrada. En la amnesia anterógrada ocurre lo contrario. Hoy tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Y qué pasó? Todo lo anterior está intacto, perfecto. Muy bien, se acuerda de todos sus amigos del colegio, se acuerda todo. Pero de aquí en adelante ya no puede guardar más. De aquí en adelante ya no puede meter información a la memoria de largo plazo. Ya no puede. ¿Ya? Es como si viviera aquí el día. En el día utilizas tu memoria operativa, tu memoria de corto plazo. Entonces, pero ¿cómo, tío? Yo vine ayer, ¿no te acuerdas? Te enseñé a jugar ajedrez, jugamos varias partidas, hasta casi me ganas una, ¿te acuerdas? No, tú no viniste. Sí vine, ¿cómo me vas a decir que no he venido? No, no viniste. ¿Qué pasó? Lo tenía fresco, lo usó, lo aprendió mientras lo estaba trabajando, mientras lo estaba repasando, mientras lo estaba usando esa información. Pero ya el chico se fue a su casa, él se puso a hacer otra cosa, en la noche nomás ya no se acordaba. ¿Por qué? Porque dejó la información, porque todo lo que metes a la memoria a corto plazo lo vas a perder. Lo vas a perder porque es una memoria transitoria. ¿Ya? Entonces, puede aprender cosas en el día, pero es solo para el día. Y es más, si le aumentas todavía el hecho de que se va a dormir, a la mañana siguiente se despierta y ya borró todo lo anterior. Porque todo lo anterior estaba en la memoria a corto plazo. Entonces, otra vez le vuelves a enseñar, juegas con él, pero al otro día otra vez no se acuerda. O sea, ya no puede guardar más cosas en la memoria de largo plazo. ¿Ya? Esos son los dos tipos de amnesia que se dan siempre, o ya el 95% de las veces, por accidente cerebrovascular. Otro tipo de trastorno de la memoria que se diferencia también son las paramnesias. Cuando hablamos de paramnesias, estamos hablando en realidad de errores en la memoria. Puede ser el déjà vu,
que generalmente sucede porque el sujeto interpreta mal la situación, ¿no? Hay un error ahí en el recuerdo. ¿Por qué? Porque generalmente ingresa o se enfrenta a una situación que tiene indicios de vividos subliminalmente en otras situaciones. Entonces, de repente entro a una habitación y en esa habitación hay unas cortinas. Yo no me había dado cuenta, es más, no soy consciente de eso, pero tiene unas cortinas igualitas a las que habían en la película de terror que vi hace una semana. Y hay una silla que es igualita, pero yo no me había dado cuenta de eso, a la silla que utilizaba cuando yo estaba en la primaria y ahí castigaban a los niños. Y nadie quería, le teníamos miedo a esa silla. Y así, hay una serie de indicios subliminales, o sea, a veces guardamos información pero no la procesamos, y entonces tengo la sensación de que yo ya he estado acá, yo ya estuve en esta habitación, yo ya he conocido esto, sí, debe haber sido en otra vida, seguro, claro, debe ser, ¿no? Entonces ese es el déjà vu. El déjà vu es al revés, o sea, desconoce lo ya vivido, no tiene una explicación clara, pero bueno, podría tratarse simplemente de errores en la memoria. Hay un trastorno que sí es importante que lo tengan en cuenta y es el Alzheimer, que es un trastorno progresivo degenerativo. Quiere decir que siempre está en progreso, se va degenerando, las neuronas van muriendo poco a poco. El tratamiento ahorita lo único que hace es enlentecer el proceso de degeneración. Ya lo primero que se pierde es lo cortical, lo primero que está, los primeros tipos de memoria, los tipos de memoria que están en la corteza, es la memoria semántica y episódica, es lo primero que se pierde. Sin embargo, el sujeto sigue caminando, si sabe manejar carro, lo sigue haciendo, no se sigue emocionando por algunas cosas. Profesora, ya debe culminar su clase, por favor. Bueno, entonces aquí tienen la clave de respuestas para que puedan revisar su práctica. Terminábamos con eso del Alzheimer. Ahí tienen la clave de respuestas y eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias, mil disculpas por la demora y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Que les vaya bien, chao.